En el siglo XV, Vlad Drácula es el príncipe de Valaquia y Transilvania. En su infancia, Vlad fue enviado como pupilo real al palacio del sultán del Imperio Otomano, donde recibió educación y entrenamiento militar. Fue integrado en los genízaros, el cuerpo de élite del sultán, donde destacó como un guerrero formidable. Su reputación se forjó principalmente por su método brutal de ejecución, empalar a sus enemigos con lanzas. Esta táctica le ganó el apodo de Vlad el Empalador y también fue conocido como Hijo del Dragón. Vlad ganó notoriedad por la ferocidad con la que llevaba a cabo estas ejecuciones, causando terror entre sus enemigos y la población en general. Sin embargo, a pesar de su temido legado, Vlad se enfrentó a un dilema moral y emocional por sus propios actos. La crueldad y el derramamiento de sangre finalmente comenzaron a afectarlo, lo que lo llevó a distanciarse de su pasado y sus acciones anteriores. Inicialmente, Vlad y sus soldados encuentran un casco en un arroyo, lo que los lleva a sospechar que un grupo de exploradores otomanos puede estar preparando el terreno para una invasión. Esta situación genera preocupación y tensión entre los gobernantes de Valaquia y Transilvania. La situación se complica aún más cuando se descubre que el arroyo conduce a la montaña de los Dientes Rotos, un lugar con una cueva cubierta de huesos triturados. Dentro de esta cueva, Vlad y sus hombres son atacados por una criatura humanoide extremadamente fuerte y rápida que mata a muchos de sus soldados. El piso. Son huesos triturados. ¿Qué es eso? Esta criatura resulta ser un vampiro llamado Calígula, quien, según un monje local, fue engañado por un demonio en tiempos del Imperio Romano y quedó atrapado en la cueva como castigo por su sed de poder. Regresando a su castillo, Vlad se encuentra con un nuevo desafío. Un contingente otomano exige un tributo adicional de 1000 niños para ser entrenados como genízaros. Ante esta demanda, Vlad se niega rotundamente, lo que genera tensiones adicionales entre él y los otomanos. Ante la creencia de su esposa Mirena de que puede convencer al sultán Mehmed II para que muestre clemencia, Vlad se ofrece como tributo en lugar de los niños. Sin embargo, la petición es rechazada por Mehmed, quien además exige al hijo de Vlad como tributo adicional, intensificando aún más el conflicto y la desesperación de Vlad por proteger a su familia y su reino. Sé que lo haré. Esperaba más resistencia de su parte. Ahora. Ante la inminencia de la guerra con el ejército otomano, decide buscar ayuda en el vampiro Calígula, quien reside en la cueva de la montaña de los Dientes Rotos. Calígula advierte a Vlad sobre las consecuencias de recibir su ayuda y le ofrece un trato. Le proporcionará temporalmente los poderes de un vampiro mediante la ingestión de su sangre. Sin embargo, para volver a ser humano, Vlad debe resistir la intensa necesidad de beber sangre humana durante 3 días. De lo contrario, quedará convertido en vampiro para siempre, y el antiguo vampiro será liberado, desatando el caos en el mundo. A pesar de los riesgos, Vlad acepta la oferta y recibe los poderes vampíricos. Bebe, y tendrás una muestra de mi poder. Cuando bebas, tu sed de sangre humana va a ser insaciable. ¡Esto no es un juego! Pues esto, pequeño príncipe, es el máximo juego. ¿Ahora qué? Ahora, morirás.
descubre que puede transformarse en una nube de murciélagos, lo que aumenta su fuerza y sus habilidades sobrenaturales. De vuelta en el castillo de Drácula, el ejército otomano ataca, pero Vlad, ahora fortalecido por sus nuevos poderes, los enfrenta solo y los derrota sin necesidad de ayuda. Las negociaciones fallaron. Reconociendo la gravedad de la situación, Vlad decide enviar a la mayoría de los habitantes del castillo al monasterio de Cocia para protegerlos de la guerra y garantizar su seguridad ante la creciente amenaza otomana. Espera, que disfrute la vista. Mirena, la esposa de Vlad Drácula, descubre la maldición que ha caído sobre él debido a su trato con el vampiro Calígula. Mirena observa a Vlad sosteniendo plata, un elemento que debilita a los vampiros cuando está cerca de su gente. Esto sugiere que Vlad está haciendo esfuerzos para mantenerse débil y evitar revelar su verdadera condición vampírica a sus súbditos, así como para evitar atacarlos por sangre debido a sus instintos vampíricos. Además, el repentino aumento de la fuerza y las habilidades sobrenaturales de Vlad despierta sospechas entre sus súbditos. En ruta hacia el castillo, la comitiva de Vlad cae en una emboscada otomana. Un guardia de Vlad extermina a 2 adversarios, pero al intentar proteger a la esposa e hijo de Vlad, quedan atrapados en un precipicio. Vlad aparece sin demora, eliminando a varios otomanos, pero su guardaespaldas es fácilmente abatido por un otomano. Cuando el soldado está a punto de asesinar a la familia de Vlad, este interviene, atemorizando y arrojando al soldado otomano por el precipicio, salvaguardando a su familia. Este cambio inesperado en su poder y comportamiento hace que las personas comiencen a cuestionar la verdadera naturaleza de su señor, generando intriga y preocupación entre los habitantes del castillo y el reino en general. ¡Escuchen! ¡Es un príncipe! ¿Esta es su lealtad? ¿Su gratitud? El ejército otomano ataca el monasterio donde Vlad había enviado a la mayoría de sus súbditos para protegerlos. Vlad, utilizando sus poderes vampíricos recién adquiridos, ordena a un enorme enjambre de murciélagos que repela al ejército otomano. Sin embargo, se revela que los soldados otomanos son en realidad una distracción mientras un pequeño grupo se infiltra en el monasterio. Este grupo mata a muchos de los habitantes y secuestra al hijo de Vlad, Ingeras. En medio del caos, Mirena, la esposa de Vlad, intenta defender a su hijo y cae desde el borde del muro del monasterio. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos de Vlad por salvarla, llega demasiado tarde y Mirena muere. Antes de su muerte, Mirena ruega a Vlad que beba su sangre antes de que salga el sol para levantar su maldición y obtener la fuerza necesaria para salvar a su hijo. A regañadientes, Vlad accede a su petición y bebe su sangre, lo que desencadena su transformación final en un vampiro de pura sangre y le otorga poderes aún mayores. Sin embargo, al hacerlo, libera accidentalmente al antiguo vampiro de su cueva al romper el sello mágico que lo aprisionaba. En un último acto desesperado, Vlad convoca nubes de tormenta negras para bloquear el sol, permitiéndole a él y a los demás vampiros que crea regresar al monasterio y convertir a los sobrevivientes y los heridos de muerte en vampiros también. En el campamento otomano, Mehmed se prepara para su invasión masiva de Europa, manteniendo a Ingeras cautivo. Sin embargo, Vlad y sus vampiros llegan, aprovechando una gran tormenta eléctrica para ocultarse y masacrar fácilmente a los soldados otomanos aterrorizados. Solía pensar que ustedes eran demasiados. Ahora no son suficientes. Vlad persigue a Mehmed, pero este último, consciente de la debilidad de los vampiros ante la plata, ha revestido el suelo de su tienda con monedas de plata, lo que iguala las habilidades de Vlad,
a las de un humano y perjudica su visión. Mehmed lucha contra Vlad con una espada de plata, dominándolo momentáneamente y preparándose para empalar su corazón con una estaca de madera. Sin embargo, Vlad utiliza su habilidad para transformarse en una bandada de murciélagos y evade el ataque de Mehmed. Adoptando el nombre de Drácula, hijo del diablo, Vlad mata a Mehmed con la estaca y bebe su sangre, aumentando aún más su poder. Después de salvar a Ingeras, Vlad disipa las nubes de tormenta para que la luz del sol mate a los vampiros, incluido él mismo, sacrificándose para salvar a Europa de la amenaza otomana. Sin embargo, un hombre que había observado la verdadera naturaleza de Vlad le ofrece su sangre, devolviéndolo a la vida. Con Vlad aparentemente muerto y Europa salvada, Ingeras es coronado como el nuevo príncipe de Valaquia. Vlad, ahora conocido como Drácula, se encontraba vagando por las calles de una ciudad moderna, Londres. Allí se encuentra con una mujer llamada Mina, que guarda un asombroso parecido con su difunta esposa Mirena. Mientras Drácula y Mina se encuentran en las calles, un vampiro que previamente había maldecido a Vlad los observa desde lejos. Esta presencia misteriosa añade una capa de intriga y suspenso a la escena, insinuando que los problemas de Drácula están lejos de terminar. A medida que Drácula y Mina se alejan, el vampiro observador los sigue pronunciando la enigmática frase: que comience el juego.